Héctor Salazar cenaba en el Mirador del Prado, el restaurante más exclusivo de Madrid, junto a su prometida Lucía y los padres de ella. Todo era impecable, champán de 3.000 euros, cubertería de plata, conversación refinada. En el bolsillo interior de su chaqueta descansaba un anillo de compromiso de diamante, preparado para sellar una noche perfecta. La música de piano envolvía el ambiente cuando la camarera se acercó a su mesa para servir el vino. Era joven, quizá 25 años, manos temblorosas, rostro pálido. Se inclinó hacia él con disimulo y susurró 4 palabras que congelaron su sangre. «Debe irse. Ahora». Antes de que Héctor pudiera reaccionar, la chica añadió en voz baja, casi sin mover los labios. «Hay hombres armados en el edificio. Tienen 30 segundos, como mucho». Él alzó la vista, confundido. Lucía reía sin sospechar nada, sus padres conversaban animadamente. Pero al mirar hacia el gran ventanal, lo vio, 3 hombres vestidos de negro cruzaban el vestíbulo con movimientos coordinados. Bajo sus chaquetas se adivinaban armas. Y en ese instante entendió que esa camarera acababa de salvarle la vida. Héctor Salazar tenía 35 años y una fortuna amasada con brillantez y algunas decisiones de dudosa moral. Empezó con inversiones inmobiliarias, luego se expandió al mundo de la tecnología, las criptomonedas y las adquisiciones agresivas. Ahora su patrimonio rondaba los 350 millones de euros. Vivía en un ático en el barrio de Chamberí, conducía un Aston Martin y llevaba en la muñeca un reloj suizo de 50.000. Era, en apariencia, el hombre perfecto. Lucía Serrano lo era también, elegante, culta, hija de una familia de renombre. Su padre, Arturo Serrano, presidía un fondo de inversión, su madre, Beatriz, dirigía una fundación cultural. Aquel compromiso era un enlace de poder entre la riqueza nueva de Héctor y el abolengo antiguo de los Serrano. La cena transcurría como un guión milimétrico, vino francés, mariscos, risas. En 10 minutos planeaba hacer la propuesta. Llamaría al camarero para el postre especial, se levantaría con un discurso y se arrodillaría frente a todos. Pero el destino interrumpió su perfección. La camarera, cabello castaño recogido, ojos asustados, volvió a su lado con el vino. Su voz era un hilo urgente. «Por favor, salga por la cocina. Ya vienen». Héctor la miró fijamente. No podía creerlo, hasta que vio como uno de los hombres en el vestíbulo señalaba hacia su zona privada mientras el personal del restaurante asentía con nerviosismo. El pánico le heló las venas. No era paranoia, lo buscaban a él. ¿Quiénes eran? Tenía enemigos. No se construye un imperio sin pisar a alguien. Pero aquello no era venganza empresarial. Era una cacería. Se levantó con calma fingida y dijo en tono ligero: «Disculpadme, creo que necesito ir al baño». Lucía le sonrió sin notar nada. Héctor caminó hacia el pasillo, pasó junto a la camarera, y ella le murmuró: «Puerta gris, detrás de la cocina. Corra». No lo pensó más. Atravesó la cocina entre gritos de los cocineros y empujó la puerta de servicio. El aire gélido de noviembre lo golpeó al salir a un callejón oscuro. Había pasado de la cena de compromiso al caos en segundos. Escuchó pasos detrás. Luego un disparo. El proyectil impactó contra la pared, levantando polvo. Corrió sin mirar atrás. Giró por una esquina, cruzó la calle, se internó por un callejón lateral. Madrid, su ciudad, de pronto era un laberinto hostil. Encontró un café aún abierto. Entró corriendo, cruzó hasta la puerta trasera y salió a la calle opuesta. Un taxi pasaba justo entonces. Agitó la mano desesperado. «Conduzca. A donde sea, pero ya». El taxista lo miró por el retrovisor, vio su expresión y obedeció. Mientras el coche se alejaba, Héctor miró por la ventana. Nadie lo seguía. ¿Aún? Su móvil vibró, era Lucía. Lo ignoró. Luego otro mensaje: «¿Dónde estás? Mis padres están preocupados». No podía responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? El teléfono volvió a sonar, número desconocido. Contestó. Era la voz de la camarera. ¿Está bien? ¿Has salido del restaurante? ¿Quién eres? ¿Qué demonios está pasando?
gruñó Héctor, con la adrenalina aún en el cuerpo. Ella permaneció serena. No hay tiempo por teléfono. Escúcheme, no vuelva a su casa. Lo están esperando. Venga solo a esta dirección. Es seguro. Le dio una dirección en las afueras, en un barrio que él apenas recordaba. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. No debería, respondió con voz grave, pero si quieres seguir con vida y descubrir por qué quieren matarle, no tiene otra opción. La llamada se cortó. El taxista seguía esperando instrucciones. Héctor dudó unos segundos. Todo su instinto empresarial gritaba que era una trampa, pero el mismo instinto le había dicho que huyera del restaurante y había tenido razón. A esa dirección, dijo al fin. Mientras el coche se perdía en la carretera, Héctor observó las luces de Madrid a lo lejos. Esa ciudad donde lo había conseguido todo, donde planeaba casarse esa noche y donde acababa de comenzar su peor pesadilla. Ahora Héctor Salazar huía como un fugitivo, perseguido por hombres armados y confiando ciegamente en una camarera que apenas conocía. ¿Cómo había llegado a eso? La dirección que ella le había dado lo condujo hasta un edificio antiguo en un barrio obrero de Carabanchel. Pagó al taxista y subió las escaleras hasta el tercer piso. Tocó la puerta del número que figuraba en el papel. La joven abrió casi de inmediato. Echó un vistazo rápido al pasillo para asegurarse de que venía solo y lo hizo pasar deprisa. El apartamento era pequeño, de paredes gastadas y muebles sencillos. Nada que ver con el lujo al que Héctor estaba acostumbrado. Ella le ofreció café. Él lo rechazó con tono brusco. Quiero respuestas. Ahora. Su voz sonaba cargada de tensión. ¿Quién eres? ¿Cómo sabías lo del ataque? ¿Y por qué me ayudaste? La camarera se sentó frente a él, nerviosa, las manos entrelazadas. Me llamo Laura Navarro, dijo al fin. Trabajo en el Mirador del Prado desde hace 3 meses, pero antes era contable en una empresa de inversiones. Una de las que tú compraste y desmantelaste hace 2 años. Héctor la miró confundido. Había adquirido tantas compañías que ya ni las recordaba todas. Laura continuó. Mi hermano, Miguel, era directivo allí. Cuando hiciste la compra, despediste a la mitad del personal. Miguel fue uno de ellos. Tenía 42 años, una familia, una hipoteca, hijos en la universidad. No consiguió otro trabajo. Cayó en una depresión profunda. Su voz se quebró apenas. Se quitó la vida 6 meses después. El silencio cayó como un golpe seco. Héctor apretó los puños, tragando la incomodidad. Lo siento, dijo, sin saber si sus palabras tenían algún valor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasó esta noche? Laura lo miró, los ojos vidriosos. Tiene que ver con todo. Miguel no fue el único. Otros 10 empleados quedaron en la ruina. Familias destrozadas, casas perdidas, vidas arrasadas. Algunos decidieron que tú debías pagar. Héctor contuvo el aliento. Los hombres del restaurante. Familiares de uno de ellos, asintió. Los reconocí. Los vi en funerales, en reuniones donde se hablaba de venganza. Hizo una pausa. Yo estaba con ellos. Héctor la observó incrédulo. Te odiaba, continuó Laura. Con todo mi ser. Pensé en arruinarte, en hacerte sentir el dolor que nos habías causado. Por eso acepté el trabajo en el restaurante. Sabía que cenabas allí a menudo. Lo planeé durante semanas. Pero cuando te vi con tu prometida, con su familia, respiró hondo. Vi algo que no esperaba, humanidad. El silencio llenó la habitación. No eres un monstruo, Héctor. Su voz se suavizó. Eres un hombre que ha tomado decisiones crueles, sí, pero también alguien capaz de amar, de cuidar. Cuando los vi entrar armados, supe que no podía dejar que te mataran frente a todos. Mi hermano nunca habría querido eso. Miguel era bueno. No quería más muertes. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Al terminar, bajó la mirada. Luego habló, con voz quebrada, sin arrogancia. Nunca lo supe. Ni de Miguel, ni de los otros. Cuando cerraba empresas, solo veía números, no personas. Solo pensaba en eficiencia y ganancias.
Nunca me detuve a pensar en las familias que arruinaba. Laura lo miró sorprendida. Esperaba justificaciones, prepotencia, no remordimiento. No puedo cambiar lo que hice, dijo él. No puedo devolverle la vida a tu hermano. Pero puedo intentar hacer las cosas bien, si salgo de esta. Ella asintió lentamente. Los hombres siguen buscándote. Saben dónde vives, tus oficinas, tus rutinas. Tienes que desaparecer. ¿Desaparecer?, repitió, incrédulo. Sí. Por un tiempo. ¿Tienes algún sitio seguro? Héctor pensó unos segundos. Una casa en Ronda, en Andalucía. La heredé de mis abuelos. Nadie la conoce. Perfecto. Pero debes irte esta misma noche. Sin coche de lujo, sin chofer, sin tarjetas. Y no le digas a nadie a dónde vas. Ni siquiera a Lucía. Él dudó. No puedo dejarla sin explicarle nada. Si lo haces, pondrás su vida en peligro, respondió con firmeza. Es mejor que crea que es por trabajo. Esa noche, Héctor tomó un tren nocturno hacia el sur. Durante 3 semanas vivió como nunca antes, sin asistentes, sin trajes a medida, sin relojes caros. Compraba comida en el mercado del pueblo, cocinaba, barría el suelo, dormía sin guardaespaldas. Y en ese silencio andaluz, por primera vez en años, pensó. Pensó en Miguel, en Laura, en cuántas personas como ellos había dejado atrás. Lucía lo llamaba sin cesar. Al principio ignoró las llamadas. Luego le envió un mensaje breve: trabajo urgente. Estaré fuera unas semanas. Te amo. Ella estaba confundida, herida. Sus padres, furiosos. Para ellos, aquel comportamiento era imperdonable. Laura lo contactaba cada pocos días. Los agresores seguían siendo buscados, algunos arrestados, otros prófugos. Pronto podría volver, le decía. Pero las conversaciones empezaron a cambiar. Ya no eran solo actualizaciones. Hablaban de la vida, de los errores, del arrepentimiento. Laura le contaba historias de su hermano, cómo amaba la música, cómo soñaba con abrir una librería. Héctor la escuchaba en silencio. Cada palabra era una herida nueva. Una noche, abrió su portátil y comenzó a investigar. Buscó los nombres de todos los empleados despedidos en aquella adquisición. Los encontró. 3 habían muerto. 2 por suicidio. 1 de un infarto por estrés. Los demás sobrevivían con trabajos precarios o en paro. Llamó a Laura esa misma noche. Voy a hacer algo, le dijo con voz firme. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a quienes destruí. Ella guardó silencio. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Quiero crear un fondo. 1 millón de euros para empezar. Para ayudar a las familias afectadas. Becas, terapia, apoyo. Y cambiaré la forma en que manejo mis empresas. Nada de despidos masivos. Ningún número sin rostro detrás. Laura lo escuchó con cautela. Las palabras son fáciles, Héctor. Lo que cuenta son los hechos. Entonces verás mis hechos. Su tono fue sereno. Pero necesito tu ayuda. Nadie mejor que tú sabe a quién llegar. Ella dudó, luego aceptó. Si descubro que solo es una maniobra de imagen, te expondré públicamente. Hazlo, respondió él. No tengo nada que ocultar. 1 mes después, Héctor volvió a Madrid. Los atacantes habían sido capturados o habían huido del país. El caso se había cerrado. Podía volver a su vida, aunque ya no era el mismo hombre. Fue directo a su ático. Lucía lo esperaba, entre furia y alivio. Corrió a abrazarlo, luego lo golpeó en el pecho entre lágrimas. ¿Cómo pudiste desaparecer así? Él se sentó y le contó todo: los hombres armados, Laura, Miguel, el peso de sus decisiones. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, solo preguntó: ¿y ahora qué harás? Empezar de nuevo, respondió él con calma. Pero esta vez, correctamente. Entonces Lucía dijo algo que lo dejó sin palabras. Dijo que estaba orgullosa de él, que el hombre que había salido de aquel restaurante no era el mismo que tenía frente a ella ahora. Y que amaba aún más a este nuevo Héctor Salazar. Pero había un problema.
Sus padres, Arturo y Beatriz Serrano, no compartían su entusiasmo. Veían el fondo solidario que Héctor había creado como una pérdida absurda de dinero y sus cambios empresariales como signos de debilidad. Cuando Héctor los visitó para explicar su decisión, Arturo fue directo. Si sigues por ese camino, no tendrás mi aprobación para casarte con mi hija. Lucía lo miró, atónita. Dijo que no necesitaba su bendición, que se casaría con Héctor igualmente, pero su padre fue inflexible. Si lo haces, dijo con voz fría, te desheredaré. Beatriz, con la elegancia que la caracterizaba, asintió. Era una cuestión de principios. No podían aceptar a un yerno que mostrara semejante blandura en los negocios. Héctor miró a Lucía, esperando su respuesta. Ella respiró hondo, temblorosa, pero segura. Les dijo a sus padres que los amaba, pero no podían seguir dirigiendo su vida. Que Héctor se había convertido en un hombre íntegro y que estaría a su lado, aunque eso significara perderlo todo. Algunos valores, dijo, eran más importantes que el dinero. Arturo y Beatriz se levantaron indignados y se marcharon sin mirar atrás. Lucía se quedó en el salón, con las manos temblorosas pero la mirada firme. Héctor la observó con una mezcla de admiración y ternura. No tienes que hacer esto, le dijo. Entenderías si eligieras quedarte con ellos. Ella negó suavemente. Ya te elegí a ti. Eres mi familia ahora. Lo construiremos juntos, algo más real que todo lo que ellos tienen. 6 meses después, Héctor y Lucía se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, muy lejos del lujo del Mirador del Prado. Nada de fastos ni champán de coleccionista, solo una trattoria sencilla en Lavapiés, rodeados de amigos verdaderos y personas que los querían de corazón. Laura Navarro estaba allí, en primera fila, con lágrimas de alegría y de nostalgia. Alegría por aquel nuevo comienzo. Tristeza porque su hermano Miguel no estaba allí para verlo. El fondo que Héctor había fundado ya había transformado vidas. Familias endeudadas habían recuperado la estabilidad. Niños que no podían estudiar ahora iban a la universidad. Personas hundidas por el dolor recibían terapia y esperanza. No borraba el pasado, pero sanaba heridas. Héctor se implicaba personalmente, escuchaba historias, conocía a las familias, comprendía el alcance de lo que antes había destruido. Su empresa se había reinventado por completo. No más adquisiciones agresivas, ni despidos en masa. Ahora buscaba alianzas justas, donde todos ganaran. Las ganancias seguían importando, sí, pero no a costa de la humanidad. Algunos inversores lo abandonaron, llamándolo débil. Otros nuevos llegaron, atraídos por su modelo ético. Lucía también había encontrado su propósito, colaboraba en el fondo, usando su educación y contactos para expandirlo. Sus padres intentaron reconciliarse, pero con condiciones. Lucía se negó. Dijo que cuando estuvieran dispuestos a aceptarlo sin juicios, reconsideraría. Hasta entonces, construiría su vida a su manera. Laura se convirtió en directora del fondo, vigilando que cada euro llegara al destino correcto. Ella y Héctor desarrollaron una amistad improbable, basada en respeto y honestidad brutal. Era su conciencia, su brújula moral. Nunca lo dejaba olvidar de dónde venía ni el precio de sus errores. Durante la recepción, Héctor alzó su copa. Gracias por estar aquí, dijo con voz emocionada. Y gracias también a quienes, sin saberlo, me salvaron. Todos lo miraron sorprendidos. Sí, agradezco incluso a aquellos hombres que intentaron matarme. Porque sin esa noche, sin aquel miedo brutal, nunca habría abierto los ojos. Habría seguido siendo un hombre vacío con un traje caro y un alma hueca. A veces hace falta estar al borde de la muerte para aprender a vivir. Agradeció a Laura por haberle salvado no solo la vida, sino la conciencia. Agradeció a Lucía por elegir el amor antes que la comodidad. Y agradeció a Miguel, aunque nunca lo conoció, por enseñarle que detrás de cada cifra hay un ser humano. Esa noche, mientras bailaban bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía le susurró. ¿Te arrepientes? ¿De no haber tenido esa propuesta perfecta, esa vida de lujo que planeabas? Héctor la abrazó más fuerte. Ni un segundo, respondió. Todo eso me trajo aquí, contigo. A una vida que por fin tiene sentido. Lucía sonrió. Tengo que confesarte algo.
Aquella noche en el restaurante, vi a los hombres. Vi a Laura hablarte. Supe que algo grave ocurría. Pensé seguirte, pero algo me dijo que confiara en ti. Y lo hice. Sabía que volverías. Héctor la miró con ternura y asombro. Fuiste más valiente de lo que imaginaba. Aprendí del mejor, respondió ella entre risas. Bailaron despacio mientras la música llenaba el aire, rodeados de amigos, de luz, de vida. En un rincón, Laura los observaba con lágrimas silenciosas. Pensaba en Miguel, en cómo le habría encantado presenciar aquel momento. Su muerte trágica había dado lugar, de algún modo, a algo luminoso. No borraba el dolor, pero demostraba que incluso del sufrimiento más oscuro puede nacer una nueva esperanza. Dale like si crees que a veces una crisis nos muestra quiénes somos realmente. Comenta si alguna vez tus decisiones olvidaron el lado humano. Comparte esta historia para recordar que nunca es tarde para cambiar y elegir lo correcto. Porque la verdadera riqueza no está en los euros, sino en los valores que guían tus pasos. A veces la vida te pone frente a un espejo y te obliga a mirarte. Y entonces decides, seguir siendo quien eras o convertirte en alguien mejor. Héctor eligió cambiar. Y en el proceso descubrió que la vida que creía querer estaba vacía. Pero la que construyó después, con humildad, con amor, con propósito, era más rica de lo que jamás pudo imaginar. Porque al final, la fortuna más grande son las personas que amas, los valores que defiendes y la paz de saber que hiciste lo correcto.